hacia lo que es la célula, ¿verdad? Así es que se ve cada una de nuestras células, ¿no? Con toda esta maraña de proteínas, macromoléculas que interactúan con células y factores de crecimiento. Bien. Entonces, déjame ver cuánto me queda. Estamos bien. Entramos en el otro capítulo, el daño tisular, el día a día en un hospital, una herida, una quemadura, ¿sí? En ese día a día que nosotros tenemos que conocer esto, ¿no? Y nosotros podemos tener daño en el tejido, o en el parénquima o en el crono, por lo general se lleva la ropa, ¿sí? Se lleva los dos tejidos. Y esto se produce en inflamaciones agudas o inflamaciones crónicas. Y para que haya ese proceso de reparación, muchas veces va acompañado de regeneración o solo de reparación. O reemplazo por tejido conectivo. Piensen en reemplazo, mi corazón me dio un infarto, un área extensa, no se puede regenerar. Llegan fibroblastos y macrófagos, producen colágeno. Ahora tengo en ese sitio una gran cicatriz. Ahora imagínense un corazón, ¿cómo late ese corazón? Con una cicatriz que no se contrae contra un tejido que se contrae. Esto. ¿Qué hace eso? Un corazón que se va agotando. ¿Qué hace eso? Una insuficiencia cardíaca. ¿Qué hace eso? Trasplante. No hay otro. Porque en corazón no nos podemos meter a cortar aunque algún día le echaré el cuento que eso se ha hecho. ¿Sí? Lo hizo un individuo en Brasil. Bueno, y entonces las células más importantes y los tejidos que están involucrados en ese proceso de regeneración, reparación, reemplazo, son las que ustedes tienen ahí. Y esa es lo clásico de una herida. Para reparar un tejido, nosotros... Perdón, ¿le falta pila? Sí. Yo tengo No, sí, yo no sé por qué. No, está débil. Está débil. Está bien. Entonces, dense cuenta, ese es un vaso sanguíneo. Hay que reparar, hay un proceso inflamatorio y hay que reparar. ¿Qué es lo que primero tenemos que tener? Angiogénesis. Angiogénesis es lo mismo que vasculogénesis. Yo soy un poco perezoso. Angiogénesis es lo mismo que vasculogénesis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú dijiste no? Angiogénesis es lo mismo que vasculogénesis. Esa es la mejor palabra con no sé, son dos palabras. No se pongan en verdad. Angiogénesis es lo mismo que vasculogénesis. Dice que no, perdón. Angiogénesis. ¿Quién sabe? O sea, yo creo que es porque angiogénesis tiene que ver con arterias y vasculogénesis, o sea, con vasos en general. Porque la vasculogénesis es síntesis de nuevos vasos sanguíneos y la angiogénesis a partir de un vaso. Muy bien. Por lo general la vasculogénesis en general la tenemos cuando estamos en desarrollo embrionario, fetal y todo eso. Nacen vasos de donde no había, es de nuevo. Angiogénesis es a partir de los vasos que yo tengo, los vasos que yo tengo en mi corazón después del infarto puedan generar angiogénesis. ¿Está claro? Entonces, bueno, tenemos esta imagen y ustedes ven cómo ocurre el proceso, y el proceso ocurre por un proceso de proteólisis, enzimas que rompen la matriz. Rompen la matriz, como ustedes están viendo, rompen la matriz, al romper la matriz, células endoteliales que están en ese vaso sanguíneo comienzan a migrar, comienzan a proliferar y forman el nuevo vaso sanguíneo. En eso es importante la presencia de esos factores de crecimiento. ¿Y por qué es importante? Al menos que se aprendan ustedes, el VEGF, ¿sí? Que es el factor de crecimiento de endotelio vascular. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque eso se usa en clínica. ¿Sí? Ese conocimiento se usa en clínica. Pero si yo no tengo esto, no tengo reparación, porque ¿cómo van a llegar células a reparar un tejido si no hay vascularización? Entonces, nosotros tenemos una vía de señalización, vean que comienzan a llegar células, macrófagos, fibroblastos, y eso es lo que nosotros vemos. Esto que estamos viendo nosotros aquí,
de vascularización y presencia de celularidad es lo que cuando vemos una herida, ustedes van a oír a la gente, va a curar porque está granulando. Ay, está granulando, ya se va a reparar. ¿Por qué sucede eso? Porque ustedes ven esto a nivel histológico es vaso sanguíneo, presencia de células, ese es el famoso tejido de granulación. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y ese tejido de granulación es el que ustedes pueden ver en este tipo de herida, que nosotros tenemos, y es importante porque sabemos cuál es la respuesta que está teniendo el paciente, esa herida en este momento. Bien. A ver. Ok, entonces se forma la maraña y dense cuenta, llegaron las células, hay vascularización, hay vascularización y comienzan las células que están aquí a producir colágeno. Ahí está el colágeno. Esto es la coloración de esto. Aquí, esa coloración azul es que se está produciendo colágeno. Hay presencia de colágeno. Y ese colágeno debería parar en algún momento, porque si no para, se va a formar una cicatriz que nosotros no queremos. ¿Sí? Por eso la discusión. ¿Se pone o no se pone esteroide en una herida? Depende del momento. ¿Sí? Depende del momento. Hay un momento que yo quiero que hagan colágeno, hay un momento que yo no quiero que haga colágeno el fibroblasto. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí la regeneración de una herida. Esto es una piel de un ratón, donde hay una hiperproliferación del epitelio. Vean cómo se va formando el epitelio, y aquí está lo que era la herida, y aquí está todo lo que es el colágeno. ¿Sí? Esa es la manera de ver que el proceso de reparación ha funcionado o no ha funcionado. Bien. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hay personas que genéticamente tienden a hacer queloides, cicatrices, ya saben que si apenas lo abren dicen, no, yo hago queloides, mire este queloide es esto, ¿no? Estos queloides que si son, por ejemplo, yo genéticamente tengo la característica de hacer queloides. Y a mí me operaron, yo tenía un dedo en gatillo. Entonces una cirugía sencilla, ¿verdad? Pero resulta que debajo de la piel, los que quieran tocarlo después, me pagan y yo me dejo tocar. Se hizo una cicatriz que está debajo de la piel tremenda. Y eso está haciendo de que yo tenga problemas, dolores, ¿sí? Poco a poco, porque eso es colágeno que hay ahí. Entonces, ¿sería de operarte de nuevo? No, señor, es mi mano derecha, no lo toca en nadie, ¿sí? Pero para que ustedes vean lo que es, lo que puede significar eso. Y ustedes ven los queloides o esos, cómo quedan esa herida. Y entonces, aquí es que tenemos que conocer nosotros que el proceso de una herida, en primera intención, es de formación de coágulo, angiogénesis, llegada de células y luego de reparación del tejido de una manera muy similar a como era. En cambio, cuando es por segunda intención, que la herida es más grande, tenemos mayor cantidad de colágeno, mayor cantidad de vascularización y una gran síntesis de colágeno, y entonces pueden imaginarse cómo son esas heridas, como esta, y entonces reparar esas tejidas, bueno, pueden preguntarle a los cirujanos, los secuestran, reparar una herida de esa o qué cura. Sin duda alguna, el primer proceso es quitar todo el tejido fibrótico, porque si no quita el tejido fibrótico, no va a pasar nada ahí, ¿no? Esto es importante en los procesos de regeneración, tanto la parte biológica como clínica, saber en qué fase está el individuo, porque dependiendo de la fase que yo puedo intervenir con esteroide o con lo que sea. ¿Sí? Yo tengo una primera fase, la inflamación, me corté. Tengo que conocer la inflamación, qué es lo que va a pasar. Luego tengo una fase, el cuerpo detecta las células que tienen que reparar y comienza una fase de migración y proliferación de las células que se necesitan ahí.
¿sí? Y por último viene la fase de maduración, que no es más que vamos a tratar de hacer esa herida lo mejor posible para que quede sin ningún detalle. ¿Está claro? Entonces, ustedes ven que esa fase va en diferentes días y es importante conocerlo cuando corresponde a cada uno la inflamación, la época de la granulación y la duración de la herida para saber cuándo interviene. Cuando yo tengo una herida, tengo una quemadura de 4 meses de evolución, wow, ya es otra cosa, ya es otro tejido. Ese es otro tejido. Y curar esa quemadura, curar esa herida, bueno, puede pasar cantidad de tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces ustedes tienen esos tipos de heridas, cómo puede quedar, esto es típico en los pacientes quemados, y es por eso, como me pasa a mí, pero véanlo ahí, que ese colágeno aló totalmente toda una articulación, y esos son pacientes que tienen que pasar por múltiples operaciones para salir de eso. ¿Qué afecta en un paciente? Bueno, nosotros sabemos que si es un paciente, individuo con déficit de vitamina C, ya sabemos. Nosotros sabemos que si son pacientes diabéticos, acuérdense de eso. Paciente diabético tiene un daño, una alteración en la microvasculatura. Por tanto, el proceso de reparación va a ser difícil. Y ustedes saben, comenzó con una ulcerita que no ha curado, y termina en una amputación. ¿Sí? ¿Por qué? Ya saben. Si está alterado todo lo que es la angiogénesis, pónganle lo que le pongan. ¿Sí? Ahí ya el daño está hecho. En lo que son alteraciones, hormonas como los esteroides, infecciones, todo, esas son características, elementos que pueden alterar la parte de... Les traje estas fotos porque vean, esta es una célula pasando por este orificio que seguramente lo abrió con enzima para meterse por ahí y salir, ¿sí? Esto es trabajo nuestro para algunas cuestiones que hacemos con células de implante, donde ustedes ven células que son colocadas en colágeno y no sé si alcancen a ver cómo ellas inmediatamente se pegan y ya van protegidas. O estas pelotas que ustedes ven aquí son microesferas de colágeno. Vean cómo toda esta maraña que ustedes ven aquí son células agarradas. Y con eso nosotros protegemos, podemos agarrar eso y ponerlo en un ratoncito, en un paciente para lo que nosotros queramos. O esto para regeneración de piel, ¿ven? Esto es una membranita de colágeno. Ahí pegamos la célula, luego que esto se llena de células, sacamos la membrana y lo ponemos en ratón, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, se hace 2 heridas. Ojo, esto cumple con todas las normas de bioética de trabajo con animales. ¿Sí? No vayan a creer que esto a ustedes se les ocurre torturar. No, no. Esto es como si fuera un paciente. Haces una herida de un lado, otra herida de este lado, pones la membranita con las células aquí y puedes ver cómo la herida se mantiene aquí. No sé si esto fue a los 5 o 7 días y aquí ya ha comenzado un proceso de repitelización. Bien, esto es fundamental para lo que vamos a ver mañana. Esto es un epitelio, esto es una membrana basal y aquí hay una célula tumoral. Si ella se queda ahí toda la vida, perfecto. Pero si esa célula por alguna señal que recibe decide proliferar e invadir, algunas de esas células van a producir enzimas que rompen la membrana basal y miren lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál es esta señal? ¿Cuál es esta señal? Estaba aquí. Salió y ahora se metió para acá. Allá. Compañera. Que tenía el brazo así. ¿Qué es eso? ¿Qué crees que va a pasar con esta célula tumoral que está aquí? Rompió aquí y se metieron para acá. ¿Ah? Metástasis. Eso es invasión. Esa célula ya es invasiva y por ahí se va. ¿Qué rompió? La membrana. Rompió la membrana basal. Y es importante que cuando ustedes van a oír mucho en clínica de la posibilidad de usar factores de crecimiento para heridas y eso.
nosotros en general no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque nosotros, la cantidad que nosotros inyectamos en un tejido, esas células jamás ven esas concentraciones de citoquina. Esas están a otro nivel, mucho más bajo. Claro. Y uno no sabe, aquí una de las que más se oyen son este factor plaquetario y este factor que es el factor de crecimiento beta. Esas son, cuando uno sabe algo de biología celular, uno le tiene miedo a esos factores porque pueden inducir transformación. Entonces una gracia de una herida me salió en una morisqueta de un cáncer. ¿Sí? Y creo que cierro con esto. Esta es la empresa Revlon. Esto es ¿La empresa? esto Revlon. Ah. Esto creo que tiene L'Oreal. 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 Esto tiene años pero me gustó mucho y siempre la pongo. La FDA, la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, prohíbe la publicidad engañosa. ¿Cuántas de las personas de las mujeres que están aquí no tienen una pomadita, una cuestióncita, una cremita de colágeno? Porque esto, bueno, vean eso. Pero pasa que esto es un negociazo. ¿Sí? Esto es un negociazo. Y ya ustedes conocen lo que es la síntesis del colágeno. Entonces se cuenta, esto tiene como 15, 20 años que le prohibieron a esa empresa porque estaba diciendo que el colágeno que ellos venden es antienvejecimiento, cura esto, cura esto, cura lo otro. ¿Tienen preguntas? Dime.